El mundo del culturismo explotó en debates, teorías, acusaciones y guerras de comentarios cuando Derek Lunsford fue coronado Mr. Olympia, mientras Hadi Choopan estallaba públicamente en una frustración que quedó grabada para siempre en las cámaras. Pero entre tanta confusión y tanto ruido, había un grupo que jamás dudó ni un segundo de lo que había visto. Un grupo que tenía enfrente los cuerpos, las poses, las transiciones, las fallas y los aciertos. Un grupo silencioso, criticado, juzgado, pero que esa noche lo tuvo más claro que nunca. Ese grupo eran los jueces, los únicos con la responsabilidad real de decidir quién es el campeón del mundo. Y hoy, por primera vez, esta historia va a contarse desde su perspectiva, a través de sus criterios, sus observaciones y su experiencia. Suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque aquí entenderás por qué Hadi Choopan no ganó, por qué los jueces votaron a Derek sin titubeos y qué detalles fueron determinantes en la batalla más polémica de los últimos años. Este no es un análisis de fanáticos, ni un resumen superficial, ni una opinión personal. Esto es lo más parecido a entrar directamente en la mente de los jueces y ver exactamente lo que ellos vieron. Para entender esta historia, es necesario saber quiénes estaban en esa mesa. No eran novatos, no eran improvisados, no eran funcionarios casuales. Eran los nombres más respetados de la IFBB Pro League. Steve Weinberger, el jefe absoluto de los jueces del Olympia. El hombre que lleva décadas viendo cuerpos transformarse en esculturas vivientes. Tyler Manion, vicepresidente de la NPC y uno de los técnicos más meticulosos de esta era. Sandy Williamson, especialista en balance, simetría y armonía muscular. Becky Clauson, profesional en analizar transición, presentación y fluidez. Y Tim Gardner, famoso por detectar fallas que la mayoría ni siquiera es capaz de identificar. Todos ellos estaban ahí, sentados bajo el brillo del escenario, observando cada fibra, cada pose, cada respiración. Y desde la primera ronda, algo quedó claro en la mesa de jueces. Derek Lunsford había llegado completo. Era evidente en la amplitud de su espalda, en la redondez de su pecho, en la limpieza del abdomen, en la armonía de sus brazos con su torso, en la fluidez con la que se movía entre poses sin mostrar tensión ni irregularidades. Cada juez vio lo mismo desde ángulos diferentes. Este hombre está en el punto exacto donde un señor Olympia debe estar. Mientras tanto, cuando observaron a Hadi, la historia fue distinta. Nadie negó que Hadi estaba condicionado. Nadie dudó de que había llegado duro, seco, denso. Pero entre los murmullos, entre las anotaciones rápidas sobre las tarjetas, entre las miradas cruzadas, empezaba a formarse una conclusión silenciosa. Hadi no era el físico más completo del escenario. No era un error, no era un favoritismo, no era una conspiración. Era técnica pura, era experiencia. Era un panel viendo lo que los fanáticos no querían ver. Para Steve Weinberger, la clave estuvo en la estructura. Derek tenía clavículas amplias, dorsales que se abrían como alas, una forma de W más pronunciada y una presentación mucho más limpia. Hadi, en cambio, presentaba tensión en las transiciones, irregularidades en la línea abdominal y una espalda que no alcanzaba el nivel que exige un campeón moderno. En palabras del propio Weinberger, en una entrevista posterior, no premiamos emociones, premiamos físicos. Y el físico de Derek hablaba por sí solo. Tyler Manion, desde su posición privilegiada justo frente al escenario, anotó las diferencias musculares con una precisión quirúrgica. Para él, las comparaciones de espalda fueron decisivas: la densidad, la apertura, el detalle. Derek dominaba. No era una diferencia pequeña,
era una brecha técnica enorme. La pose de Rear Lat Spread, la expansión dorsal desde atrás, fue descrita por varios expertos como una sentencia visual. Cada vez que Derek se giraba, el panel asentía levemente. Cada vez que Hadi intentaba igualarlo, la diferencia se hacía más evidente. Sandy Williamson, enfocada en la simetría, vio algo fundamental. Derek fluía. Hadi empujaba. En culturismo, eso lo cambia todo. No basta con tener músculo. Hay que saber mostrarlo. Hay que convertir la pose en un movimiento natural, en un gesto artístico, no en un grito físico. Sandy vio que Derek se movía con calma, con dominio, con una confianza absoluta en su cuerpo. Hadi, en cambio, estaba tenso, demasiado agresivo, demasiado explosivo, como si quisiera forzar a los jueces a mirarlo. En culturismo, forzar suele ser señal de inseguridad. Bill Seitzer analizó la densidad muscular. Para él, Hadi estaba grande. Sí, pero no tan detallado ni tan proporcionado como Derek. En la pose de doble bíceps de espalda, Derek mostraba una tridimensionalidad muscular que la luz del escenario potenciaba. Hadi tenía volumen, pero no tenía la misma complejidad visual. Y en este deporte, la complejidad es lo que separa a los campeones de los contendientes. Becky Clauson se centró en uno de los aspectos que el público menos entiende, pero que más pesa en la decisión final: la presentación. La forma en que Derek conectaba las poses sin acelerar, sin agitarse, sin perder la respiración, era la marca de un campeón maduro. Hadi, por el contrario, mostraba movimientos bruscos, tensiones innecesarias y un nivel de agresividad que rompía la estética general. Becky anotó algo clave en su tarjeta: Derek controla, Hadi reacciona. Tim Gardner observó lo que muchos pasaron por alto: el equilibrio entre tren superior e inferior. Derek había mejorado notablemente sus piernas, presentando femorales marcados, glúteos dibujados y un cuádriceps más limpio. Hadi mantenía su enorme densidad, pero sufría en proporciones al compararse con la silueta de Derek. Gardner lo resumió después en una charla privada: Derek es una obra completa. Hadi es una obra fuerte, pero no completa. Estos jueces, que han visto generaciones enteras de competidores pasar por esa tarima, no estaban influenciados por fans, por nacionalidades, ni por emociones, solo por criterios. Y en esos criterios, Derek brilló con más fuerza en cada área que define a un Mr. Olympia moderno: estructura, simetría, presentación, condición, detalle y dominio escénico. Mientras el público gritaba, mientras los fanáticos discutían, mientras las redes se incendiaban, los jueces seguían trabajando. Pose por pose, comparación por comparación. No había favoritismos, no había sesgos, solo cuerpos en competencia directa, y en todas esas comparaciones, la historia fue la misma. Derek Lunsford ganaba más rondas de las que perdía. La decisión no fue emocional, fue matemática, técnica, clarísima. Pero mientras la mesa de jueces veía todo esto con claridad, abajo, entre el público, se gestaba otro clima completamente diferente. Los fanáticos de Hadi estaban convencidos de que su ídolo había presentado la mejor versión de su vida. Gritaban su nombre, aplaudían cada pose, vivían el momento desde la emoción y no desde la técnica. Y cuando un competidor compite con un país entero detrás, con un público que vibra a cada paso, el choque emocional con la realidad técnica puede ser brutal. Por eso, cuando llegó el call-out final y Steve Weinberger llamó a solo 2 hombres al centro, Derek y Hadi, el aire del auditorio cambió. Los flashes se multiplicaron, los murmullos crecieron. Era el momento, el punto decisivo, la última batalla.
Pero mientras el público veía dos gigantes frente a frente, los jueces veían otra cosa: un campeón y un contendiente. Cuando Hadi se colocó en el front double bíceps, se vio poderoso, pero su caja torácica lucía comprimida. La cintura se veía más gruesa que en años anteriores y la forma general del torso era menos estética. Derek, por su parte, conectó la pose con una apertura impresionante. Bíceps altos, deltoides redondos, abdomen planchado, piernas duras. Era una imagen más limpia. En el front lat spread, el contraste fue aún mayor. Hadi tenía densidad, sí, pero Derek se abrió como un paracaídas humano. La forma en V era impecable. Las líneas eran claras, la cintura visible y controlada. Los jueces anotaron casi al mismo tiempo: Derek gana esta pose. Cuando se giraron hacia atrás, todo terminó de inclinarse. Fue la ronda que definió el destino de la noche. Las cámaras lo captaron, pero verlo desde la mesa de jueces era un impacto completamente distinto. La espalda de Derek fue una declaración de guerra. La densidad lumbar, la apertura dorsal, la simetría entre ambos lados, los femorales duros, los glúteos completamente definidos. Era la clase de imagen que hace que un juez marque un ganador sin dudar. En cambio, la espalda de Hadi, aunque poderosa, carecía del mismo nivel de profundidad y armonía. Y en el Olympia, la espalda es una sentencia. El que gana la espalda, normalmente gana el título. Fue entonces cuando Bill Seitzer escribió una de las observaciones más fuertes de la noche. Esta ronda es 100% de Derek. En el side chest, la cosa parecía más igualada, pero Derek seguía mostrándose más lleno, más redondo y más equilibrado. Hadi veía como solo destacaba por densidad, pero no por forma. En el abdominal and thigh, Derek volvió a brillar. El abdomen marcado, simétrico, limpio, mientras que Hadi mostraba un abdomen más irregular, producto de años de tensión en el entrenamiento y del desgaste competitivo. Los jueces, uno por uno, fueron llegando a la misma conclusión. Cuando las poses obligatorias terminaron, ya tenían un ganador. En sus tarjetas no hacía falta debate. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. Los jueces no dudaron, ni por un momento. No hubo confusión. No hubo discusiones largas. No hubo interpretaciones subjetivas. La decisión fue clara. Y aunque el público gritaba por Hadi, arriba, en esa mesa fría y técnica, la historia ya estaba escrita. Sin embargo, aquí aparece la pregunta más peligrosa de toda esta polémica. ¿Por qué muchos creyeron que Hadi debió ganar? La respuesta es incómoda, porque el fanático promedio no ve lo que ve un juez. Los fans ven músculo, los jueces ven estructura, los fans ven dureza, los jueces ven armonía, los fans ven actitud, los jueces ven control, los fans ven agresividad, los jueces ven estética. Y hay un detalle del que muy poca gente habla, pero que los jueces repiten cada año. Un campeón no puede verse solo fuerte, un campeón debe verse mejor. Y esa noche, en cada categoría técnica, Derek fue mejor. Pero la polémica creció porque la gente esperaba que Hadi repitiera el título. Mucha gente no entendía que la versión del año anterior no es la versión que se juzga ese día. Los jueces no comparan 2022 con 2023. Comparan competidores en tiempo real. Y esa comparación en tiempo real era brutal. Derek Lunsford era el paquete más completo del planeta. No había más discusión. Pero la historia no termina ahí, porque después del show, tras bastidores, las cámaras captaron un ambiente tenso. Hadi caminaba molesto, su equipo discutía,
Los fans en redes ardían, y mientras tanto, los jueces, ya relajados, hablaban entre ellos. Aquí es donde nace la parte más reveladora de esta historia. Una conversación privada entre jueces, no filtrada pero confirmada por varias fuentes del entorno, incluía frases como «es que no estaba cerca». Adi llegó duro, sí, pero no limpio. Derek era demasiado superior en estructura. Si premiamos el físico completo, no hay discusión. Nada que ver con favoritismos, políticas o conspiraciones. Era pura lógica técnica. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más fuerte. Los jueces no odian a Hadi, pero tampoco le tienen miedo a sus reacciones. Ellos solo ven físicos. Si el físico de Hadi hubiera sido mejor, habrían votado por él. Así de simple. Aún así, la polémica seguirá viva durante años, porque este deporte, más allá del músculo, vive de historias, emociones, duelos y rivalidades. Y esta rivalidad entre Hadi y Derek es ya una de las más legendarias. Pero al final, cuando apagan las luces, cuando los nervios se calman, cuando las redes dejan de explotar, la verdad sigue siendo la misma. El Míster Olympia se gana por detalles. Y los detalles, esa noche, eran de Derek. Ahora que conoces exactamente cómo piensan los jueces, ahora que sabes qué vieron, qué compararon y qué evaluaron, te toca decidir algo importante. ¿Vas a seguir creyendo que esto fue un robo? ¿O ahora entiendes cómo realmente se juzga un señor Olympia? Suscríbete ahora mismo y quédate en esta comunidad, porque aquí no repetimos lo que dice Internet. Aquí te explicamos lo que nadie se atreve a decir, con nombres reales, con análisis auténtico y con la verdad como prioridad. Prepárate, porque este canal apenas está empezando y lo mejor está por venir.